Yo sufrí abuso desde los primeros recuerdos que tengo hasta los 11 años inclusive, por parte de mi progenitor, quien en su momento era policía, y en lugar de protegerme y cuidarme, me compartió con su hermano y con su padre. Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con María Tobio. Ella es una mujer ahora, pero fue una niña violentada sexualmente por su padre y su abuelo. Ella es de nacionalidad argentina y se encuentra con nosotros para conversar sobre lo que le ocurrió y explicarnos cómo va su caso ante la justicia en su país. María, muchísimas gracias por tu testimonio y por favor explícanos todo lo ocurrido. No, gracias a ustedes por el espacio y por la entrevista. Bueno, yo en enero de este año, en Argentina, Mar del Plata, radiqué la denuncia a mi progenitor, quien era policía en su momento, por abuso sexual en la infancia. Yo sufrí abuso desde los primeros recuerdos que tengo hasta los 11 años inclusive, por parte de mi progenitor, quien en su momento era policía, y en lugar de protegerme y cuidarme, me compartió con su hermano y con su padre, es decir, con toda mi familia paterna. Sufrí todo tipo de agravios, de agresiones a la mañana, a la tarde, a la noche. En menos de 3 semanas, el fiscal Alejandro Pellegrinelli, de acá de Mar del Plata, me desestimó la denuncia por prescripción de la acción penal. Es decir, que se entendía que prescribían los delitos y que él no podía ir preso, por eso se me detuvo la investigación. Al día de hoy, el día 4 de octubre, fuera de tribunales de Mar del Plata, realicé una protesta con máscaras, bajo el lema "sacándonos las caretas", tratando de demostrar un poco la mirada que tienen las víctimas, la mirada y el dolor de las víctimas, ¿no? Esa cara esas caretas que nos tenemos que poner para disimular todo el horror que nosotros pasamos de niños, niñas y adolescentes. Todo ese silencio sometido en toda nuestra infancia y en nuestra adultez también, porque no todos rompemos el silencio, somos muy pocos, y de la mitad de los que rompemos el silencio, menos de la mitad radicamos la denuncia. Y acá en Argentina, de mi caso, solamente uno llega a juicio de condena. Eso es totalmente aberrante. Entonces, con las caretas, tratando de demostrar también la doble cara de los violadores, ¿no? Que se presentan con un perfil totalmente simpático, confiable, son de las personas que más confiamos y las que se aprovechan de esa confianza y de la situación de cuidado para atacar y acechar a las víctimas, ¿no? Tratamos de exigir el debido control de legalidad al juez Saúl Randonea y el cambio de criterio al fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien en otra causa, bajo la misma ley, entendiendo las controversias que esta misma lleva, tuvo un criterio totalmente favorable. Es decir, los derechos no son un privilegio, los derechos son para todos y todas iguales. Acá en Argentina ya hay jurisprudencia en contra de lo que hoy se entiende como prescripción y a favor de los derechos humanos y los derechos del niño, niña y adolescente. Yo no pude romper el silencio, yo rompí el silencio por el mismo miedo a que mi hija sea sometida a lo mismo que yo sufrí en mi infancia. Cuando vi los signos y a mi progenitor acechando a mi hija, rompí el silencio y nada, el silencio era lo único que en su momento a mí me hacía sentir esa seguridad de que ya está, no me iba a pasar más nada, hasta que vi que estaba atrás de mi hija y al acecho de ella. Y cuando rompí el silencio, la justicia, en lugar de abrigarme de alguna forma, de ampararme, miró para un costado, me dejó sin medidas de protección y me negó el acceso a la justicia de forma preliminar, ¿verdad? Así que bueno, hoy nos encontramos con esta lucha y estamos esperando que alguien proteja a las infancias, porque las infancias son el futuro. La víctima habla cuando puede, no cuando quiere. Y los horrores que nosotros vivimos no prescriben. Yo todavía tengo 36 años y todavía duermo con la luz prendida. Tengo un montón de traumas, un montón de problemas de salud por todo esto. Si bien me saqué las mochilas del silencio, los horrores siguen pasando por mi cabeza, por mi mente, mi corazón y mi cuerpo todos los días. Yo quería preguntarte, ¿por qué en tu país este fiscal que mencionas dice que tu caso ha prescrito? ¿Cómo es la prescripción para los delitos sexuales cometidos contra menores en Argentina? Acá no sé qué es lo que pasa con las infancias en realidad y con los delitos de abuso sexual en la infancia, porque vos imagínate que si de cada 1000 casos, de cada 1000 denuncias que llegan a la justicia, solamente uno llega a juicio a condena, entonces acá no estamos hablando de que se está poniendo en agenda las infancias. Entonces acá pasa algo, porque no es solamente con mi causa que dicen que ya prescribió, sino que es con las infancias actuales. Los niños de hoy, niñas y adolescentes que están alzando su voz,
que están diciendo a mí me pasó esto, que están dando pruebas a la justicia y se le está desestimando. Entonces acá está pasando algo más con las infancias y no es un tema de prescripción o no prescripción, porque aparte, por más que prescriba o no prescriba, acá en Argentina ya se abrió a partir del 2018 un juicio por la verdad a cargo del juez Gabriel Vitae de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no estamos hablando acá de que si prescribe o no prescribe, estamos hablando de que las infancias están totalmente desamparadas. Las víctimas que sufrimos abuso sexual en la infancia estamos desprotegidas de alguna manera y no se nos está respetando los derechos acá en la Argentina. Yo te preguntaba esto porque, por lo que decías, y yo también entiendo que los delitos sexuales contra menores no deberían de prescribir. Es más, hay varias iniciativas para que esto sea así, ¿no? Para que los delitos sexuales contra niños y niñas y adolescentes no prescriban porque se sabe del temor que tienen y además de que son amenazados, ¿no? Con asesinarlos o con asesinar a sus familiares más cercanos, con hacerles daño. Y entonces es muy complicado para que un niño, una niña o un adolescente venza ese temor y pueda hablar a tiempo, ¿no? Y esto se le llama pues el secreto, el peso del secreto, lo que tú dices que te has liberado de la mochila y que has podido hablar y que lamentablemente no has encontrado justicia. Pero te preguntaba porque cuando nos has explicado tu caso, también has hablado de que ha habido otro caso similar al tuyo en el que el fiscal decidió de manera diferente. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio de este fiscal para decidir en tu caso no y en el otro caso sí? Lo desconozco, y es lo que más me sorprendió. Entonces, por eso exigimos como sociedad, como víctimas, y estamos pidiendo y poniendo toda nuestra buena fe al buen funcionamiento de la justicia, ¿verdad? Y que se aplique el principio de igualdad. Son los derechos que tenemos todos y todas. Y como te decía en principio, los derechos no son un privilegio, son para todos y todas iguales, no son para uno sí, para otro no. Si en 1000 casos solamente uno lleva a juicio a condena, entonces estamos hablando de que ese uno es un privilegiado y no debe ser así. No es normal que se desestimen todas las pruebas, que se desestimen todas las causas y que se traten de archivar. Entonces, acá está pasando algo más. Cuando hablamos de un tema de prescripción o no prescripción, estamos hablando de una aberración. Veo muchas víctimas que están rompiendo el silencio ahora y que son grandes, que son de 50 años, 60 años, 40 años y sufren que cuando rompen el silencio, el peso de la familia también, ¿no? Que de alguna manera no es solamente de la injusticia que estamos viviendo acá en Argentina, sino que también la familia que trata de, bueno, ya está, ya hablaste, pero yo, es mi hermano, es mi primo, lo tengo que aceptar igual en la mesa y vamos a compartir todos la misma mesa, y dejan a un lado a la víctima y amparan al victimario. Es totalmente horroroso lo que estamos viviendo como sociedad y con la justicia, ¿no? Entonces, está bueno porque que se empiecen a levantar esas voces y que ya no estamos solos y solas, que sí tenemos que romper el silencio y que tenemos que romper con esas costumbres patriarcales de alguna manera que nos instauran desde chicos, aceptar situaciones que son totalmente inaceptables, horrendas e injustas, ¿verdad? Y el que sigue vivo sería mi progenitor, que era policía en ese momento, y bueno, lo echaron, se quiso hacer pasar por loco, perdió el juicio en el año 2017, cuando se demostró que él no está insano mentalmente, y de hecho ese año fue el año que yo tomé distancia de mi progenitor y le dije, no te quiero más cerca de mi casa ni de mis hijas, porque yo hasta ese entonces yo seguía compartiendo la mesa con él y un mate o lo que sea acá en Argentina, como si no hubiera pasado nada. Y yo no podía con esa convivencia diaria. Entonces le dije directamente que no lo quería más cerca de mi casa ni de mis hijas, que me acordaba de todo, y él me dijo, pensé lo que me dijiste, si querés andar y denunciar, total, no me acuerdo de nada, no tenés pruebas, y prescribió. O sea que él ya estaba al tanto y tomando totalmente conocimiento de esto. Yo para esto yo no tenía pensado denunciar ni romper el silencio ni nada, sino que solamente fue un límite a él porque yo sentía que mis hijas estaban en contacto con una persona totalmente peligrosa. Hasta que no tuve hasta que no tuvo ese otro acercamiento para con mi hija, que en su momento tenía 17 años, que fue en el mes de enero, y ahí no me quedó otra que romper el silencio y defender a mis hijas, ¿no? Como madre. Yo no salí por valentía, yo salí por el mismo miedo a que a mi hija le pase algo, y después la justicia me dejó totalmente desamparada, sin medidas de protección, solamente como protocolo me dejaron una restricción de acercamiento, sin botón antipánico ni nada, yo viviendo sola con mis hijas, sabiendo que había una persona que Juan Carlos Fidel Tobio está armada, que sabe
es totalmente violento y sabe cómo acechar, cómo vigilar, cómo controlar y cómo aparecerse en el momento justo, porque para eso está entrenado, ¿no? Tiene un entrenamiento militar además. Entonces, con el peligro que yo sentí, tuve que salir a pedir justicia. Porque cuando pedí que la justicia me escuche, la justicia miró para un costado. Entonces, no te queda otra que seguir insistiendo y hacer visible esto. María, ¿cuáles fueron las señales que tuviste para ponerte alerta en relación a tus hijas y tu progenitor, como le llamas tú? Son frases, son miradas, siempre buscaba invadir mis espacios, siempre estaba tratando de estar cerca mío a toda costa, de meterse en mi casa todo el tiempo, entonces le puse un freno y puse distancia de alguna manera. Pero en este año, en enero, mi hija comenzó a recibir mensajes de él, de quien ella entendía era su abuelo, hasta que yo le dije, y se sintió tan avasallada que me dijo, mamá, le escribí hola al abuelo y me empezó a mandar mensajes, audios, uno tras otro. De hecho, justo estábamos hablando de eso y pasó por la vereda de mi casa, y cuando empiezo a escuchar los audios decía, yo veo todo, me entero de todo y sé todo. Y dijo, paso todos los días por ahí. El pánico, obviamente una víctima, hay palabras claves que entiende que son palabras por las cuales fue sometida toda la vida, entonces quizás para otra persona lo ve normal, pero a uno se le encienden todas las alarmas y el alerta, ¿no? Mi hija está en peligro. Cuando tú eras niña, ¿alguien de tu familia, porque ya has mencionado también, alguien de tu familia percibió que tú estabas siendo violentada por tu progenitor? Esto hasta que yo no rompí el silencio nadie se enteró, y cuando se enteró fue un derrumbe familiar increíble. Imagínate que ahora estamos todos bajo tratamiento psicológico y tratando de llevar esto día a día, la culpa, el terror, el decir cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, cómo no pude haber hecho nada. Y eso es tremendo. Tú has hablado de secuelas emocionales que obviamente se presuponen ante unos eventos traumáticos como los que relatas, pero también has hablado de secuelas físicas. Yo he escrito sobre otros casos en que mujeres han sido violentadas de pequeñas y sufren en la edad adulta de enfermedades o de síndromes que tienen que ver con el dolor crónico. ¿Cuáles son las secuelas físicas que el abuso sexual ha dejado en tu cuerpo, María? Yo tengo fibromialgia, por ejemplo, que es una enfermedad derivada de los nervios, de la cual te puede atacar un montón de cosas. Más allá del abuso sexual también estaba el abuso físico, el abuso emocional. Él me hizo quemarme la cara con una plancha, así que imagínate que hasta los 25 años más o menos tuve una cicatriz de la plancha, de la punta de la plancha en mi cara. Y las señales de alerta, yo me acuerdo que toda mi vida siempre estuve a la defensiva, en todo sentido, siempre alerta por todo, desconfiada, con miedo. El miedo está latente todos los días en nosotros. Yo hoy no duermo con la luz apagada, duermo con la luz prendida a la edad de 36 años, es ridículo porque uno lo ve por ahí en los niños, ¿no? Cuando ven una película de terror o algo. Bueno, yo vivo en el terror de toda mi infancia. Yo y mis hermanos vimos como mi mamá casi fue víctima de lo que hoy está tipificado como un femicidio. Y la sociedad miraba para otro lado, no se metían porque eran problemas de pareja. Mi madre ha querido erradicar la denuncia y le hacían un bollito y se la tiraban, porque acá la impunidad en el año 86, 87, 88, 89 era totalmente patriarcal, no había justicia. Recién salíamos de un golpe de Estado acá en la Argentina en el año 83. Él asumió, creo que de policía en el año 86, si no me equivoco. En el 87 recibe su primer tiro, recibe una medalla de honor por su valentía y su buen desempeño, y resulta que cuando llegaba a mi casa, a nuestra casa, no solamente le hacía todas las aberraciones que uno menos se puede imaginar a mi madre, sino que también a nosotros. A mí por lo menos me abusaba, no solamente física y emocionalmente, sino que también sexualmente. Pero físicamente a todos. Yo me escondía en los muebles cuando veía que él llegaba, me escondía en los muebles. Y siempre se reía porque decía que yo me escondía en los muebles para chuparme los dedos y meterme los dedos en la nariz. Y la verdad que yo lo hacía de miedo, lo hacía de terror. ¿Tú tienes medidas de protección contra tu progenitor? ¿Hay algo que te proteja en contra de que él pueda hacerte daño o ese hombre está libre sin ninguna restricción? No, él está libre sin ninguna restricción, él no tiene pedido captura, no está dado a la fuga para la justicia,
pero él en menos de 2 semanas, apenas yo hice la denuncia, vendió todas sus pertenencias y se mudó de su casa, vendió su casa, todo que estaba a nombre de él. Me han dicho también que pasa por mi casa, que está cerca de la zona. Él puede estar en cualquier lado. El tema es que donde esté es un peligro, porque el violador siempre está acecho de una víctima, y no puede ser que estos violadores, porque no es solamente Juan Carlos, es en general, están siempre rodeados o en zonas donde hay niños. Entonces, esto lo debemos replantear, ¿no? Como sociedad. Yo necesito que se sepa la verdad, necesito contar la verdad y demostrarlo. Más allá de que él tenga una condena penal o no, no importa, que tenga la condena social que se corresponde y que la sociedad estemos advertidas de estas personas, ¿no? Debemos respetar las convenciones internacionales y los tratados internacionales en los que Argentina forma parte. Debemos respetar las leyes, debemos respetar los derechos de la infancia, debemos respetar los derechos de todas y todos. Yo sufrí todo tipo de violencia por la condición solamente de ser mujer, porque quemarme la cara con una plancha a la edad de 8 años es totalmente aberrante. Y reírse, tenés que aprender a planchar porque sos mujer. Cosas así no deben pasar. Una criatura cuando ve un chupetín no tiene que llorar porque sabe lo que se le viene. Entonces, protejamos las infancias entre todos y entre todas, porque las infancias son vulneradas en todo el mundo. Y es uno de los delitos más aberrantes que hay en la faz de la tierra. Las infancias de hoy, de ayer y las infancias de mañana. Hay un Juan Carlos en todos lados, hay que tener cuidado.